El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos agradecidos nuevamente al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración, venimos a unirnos a hacer oración por la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Estamos dando la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el hogar y el matrimonio. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia y conocimiento y luz para saber gobernar y dirigir tu hogar. Sean bienvenidos. En este tiempo, hermanos, en el cual la familia está dividida, tenemos que buscar cada día la unión a través de Cristo Jesús. Por eso, como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos a agradecer al Señor por la familia y queremos consagrar este tiempo en el cual el Señor va a testificar, el Señor va a dar luz y dirección para todo lo que vayamos a hacer, esté guiado por la presencia del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que antes de iniciar tu día pongas el hogar, la familia en las manos de Dios. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y tenemos que buscar el cerco protector a través de ser fieles a sus principios, sus mandamientos. Vamos a orar, Sergio, para que Dios dirija este día, la familia, que Dios dé gracia en aquel hogar que está pasando angustia, tribulación, que Dios dé la salida para toda necesidad que se vive. Vamos a orar en este momento. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos al trono de la gracia, al trono de tu misericordia. Agradecimiento hay en este día, Señor, por tu presencia, por tu santidad, por tu misericordia. Gracias, Hijo de Dios, por estar
en el lugar santísimo, orando, Señor, y suplicando esta ayuda divina. Y rogamos ante todo que nos perdones si hemos sido infieles a tus principios, si hemos sido rebeldes. Perdona, Señor amado. Y da gracia, Señor Jesucristo, para saber amar, saber perdonar, para que tú nos des las palabras precisas para hablar, Señor, y dirigirnos ante tu presencia con humildad y sencillez de corazón. Aquí de rodillas, Señor, te pedimos ante todo que nos perdones y que la sangre del Cordero nos limpie y nos lave de todo pecado. Nos acercamos a ti. Eres el único que puede interceder, el único que puede perdonar el pecado. Aquí de rodillas, Señor Jesucristo, te rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, sea en este tiempo de oración, en este tiempo del culto familiar, para que tu Santo Espíritu nos dé la luz, la dirección, el convencimiento en nuestro corazón de hacer lo correcto. Te ruego ante todo, Señor mío, por el matrimonio, te ruego por la familia que es sagrado para ti, y rogamos, Señor Jesucristo, que tú edifiques hogares, que cada día ese hogar esté establecido en el orden divino. Te ruego una bendición especial para el matrimonio, la familia, y rogamos ante todo, Señor, por las familias que están pasando dolor, tristeza. Oramos ante todo para que estorbes todo plan del enemigo y des gracia en edificar esa casa. Gracias, mi Padre amado, por esta humilde oración. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos en este día. El Señor, hermano querido, va a testificar en esta hora. Lleva lápiz y papel. Anota los versículos, querido hermano, para que en momentos en los cuales estamos pasando alguna prueba, alguna tribulación, recordemos esas promesas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. El tema que se va a dar en este día es decir no, no es fácil. Y eso es importante, querido hermano, porque en el hogar es a donde muchas veces, por no hablar con claridad y con honestidad, querido hermano, llevamos tristeza, dolor en nuestra vida. Que la respuesta que se dé en este día sea, hermano, con sinceridad y oigamos lo que el Señor nos va a decir a través del libro de Jeremías 17:9. La palabra de Dios nos habla y es el cimiento del culto familiar, de lo que Dios va a hablar en este día. Está en Jeremías 17:9. La palabra de Dios nos habla claramente, queridos hermanos, acerca de nuestra condición cuando nuestras palabras no sean sinceras, cuando no hay honestidad, y pidamos en este día que la gracia de su presencia se derrame. Anota la cita, querido hermano, en Jeremías 17:9, la palabra de Dios dice así. Estamos llevando en este día la palabra sagrada que es, hermano, la que va a vivificar esos momentos difíciles. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, aquí claramente nos habla el Señor cuánta deshonestidad se lleva cuando hay un corazón perverso y engañoso. Por eso, Sergio, este día Dios nos va a hablar acerca de la importancia en nuestras palabras cuando no llevan sinceridad y van acompañadas con cosas fingidas. El decir no a tiempo nos va a traer problemas y situaciones difíciles. Anota la cita, querido hermano, porque estamos empezando con Jeremías 17:9. Llévala, hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Queridos hermanos, meditemos lo que Dios nos habla a través de su santa palabra. El tema, decir no a tiempo. No es Amén. fácil, así es. Amén. Muchas veces, hermanos, nos cuesta trabajo decir no a alguien o algo. Y los motivos o causas son variados. Pueden ser para impresionar a alguien, pueden ser para no desilusionar a alguien, o simplemente porque pensamos que podemos con todo. Pero pensar y actuar de esa manera es un error, porque acabamos cargándonos con responsabilidades o con tareas imposibles.
Y esto, hermanos, disminuye nuestra espiritualidad, porque al dar una respuesta contraria a lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, nos acarrea consecuencias. En ocasiones, hermanos, decir no no es fácil, pero es necesario. Toda acción, conducta o respuesta deben de ser confrontadas y probadas con un escrito está. Deben de ser confrontadas, hermanos, con nuestros principios morales y espirituales que están aquí registrados. Por eso, hermanos, nuestra obediencia debe estar fundamentada, debe estar cimentada en la obediencia y en respeto a la ley de Dios. Y eso, la misma palabra de Dios, hermanos, nos lo recomienda. Antes de tomar una decisión, sea cual sea, debemos de cotejar la decisión que vamos a tomar con la ley de Dios. La Escritura nos dice aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo número 15, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Esa es la recomendación de Dios, hermanos, donde Él claramente nos muestra que el amor a Dios está en la obediencia que nosotros profesemos a la santa moral de ley de Dios, sus mandamientos. Es por eso que Dios, hermanos, en su sabiduría, nos deja estos mandamientos que nos previenen a decir no a lo que nos hará infelices si es que desobedecemos. Le da al hombre, hermanos, la ley moral como una norma de conducta que regirán su vida si es que obedece los 10 mandamientos. De su ley moral, de estos 10 mandamientos, 8 de los 10 mandamientos empiezan con un no imperativo, no como una prohibición, sino como una recomendación. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un libre albedrío. Y en el libre albedrío que nos da el Señor, hermanos, nosotros podemos escoger obedecer o no obedecer. Es por eso, hermanos, que debemos de tomar la decisión de amar a Dios, de obedecerlo y de guardar sus mandamientos. Los mandamientos, hermanos, en la obediencia mostramos el amor a Dios. El guardar los 10 preceptos o los 10 mandamientos o la ley moral de Dios, hermanos, no nos salva. El único que nos salva es el autor de los 10 mandamientos. Sin en cambio, por amor a Dios, hermanos, yo obedezco y debo de guardar su santa ley de Dios. Y comentábamos que de los 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado por escrito, 8 empiezan con un no imperativo. El mandamiento número 1, la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la recomendación de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2, en su primera parte dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ahí está la segunda recomendación, no te harás imagen ni ninguna semejanza. En su primera parte lo dice. El mandamiento número 3, la escritura dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está la siguiente recomendación. El mandamiento número 4. Aquí la palabra de Dios, hermanos, incluye el no. Y la escritura dice, acuérdate de santificar el día sábado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová, tu Dios. No harás obra alguna. Ahí está el no implícito que está en este cuarto mandamiento. El sexto mandamiento, la escritura dice, no matarás.
El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no mentirás. El décimo mandamiento, la escritura dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Aquí no está hablando de la codicia, no está hablando de la infidelidad, no está hablando, hermanos, de codiciar algo que no nos corresponde. Es por ello, hermanos, que la repetición de la palabra no nos muestra que hay fuertes tendencias en el corazón del hombre que debe de superar, que debe de suprimir. Es por esto, hermanos, que el Señor, en su sabiduría, nos deja su santa ley de Dios y sus 10 mandamientos para que nosotros lo obedezcamos. Por eso leíamos aquí en el libro de Jeremías 17:9, donde la escritura nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora entendemos, hermanos, por la ley de Dios, por los mandamientos que Él nos dejó, que el corazón del hombre, hermanos, tal vez aún no se haya regenerado en aquellos que no obedecen su santa ley de Dios. Es por eso, hermanos, que al no haber un cambio en el corazón del hombre, los mandamientos de Dios, hermanos, se ponen a un lado. Por eso la escritura dice que el corazón es perverso. La palabra corazón en la Biblia, hermanos, no se está refiriendo al órgano interno, se está refiriendo a lo que simboliza, que es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, es el centro de nuestra voluntad. Es por eso que muchas veces en el corazón que no ha sido transformado y regenerado por el poder de Dios, no hay una obediencia a su santa ley de Dios. Por eso dice que es perverso el corazón, porque conociendo la voluntad de Dios a través de su ley que nos ha dejado, simplemente no se obedece. Es por eso, hermanos, que el amor a Dios nos impulsa a obedecer su santa ley, sus mandamientos. Pero para eso, hermanos, debemos de conocerlos, pero también debemos de vivirlos. Son 10 reglas morales que nos muestran que si alguno se opone a ellas, pecamos. Decir un no al pecado, hermano, nos salva. Dejar de decir un no al pecado nos condena. Es por ello que aquí vemos la importancia, hermanos, de tener esa obediencia por el amor que tenemos a Dios a través de su santa ley y de sus santos mandamientos que Dios nos ha dejado. Pero tenemos que irnos a la escritura. La misma escritura, hermanos, es la que nos va a ampliar el tema de que cuando el hombre no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo para amar, para obedecer a Dios y para guardar sus mandamientos, el hombre cae en perversidad. Vamos a ver unos pasajes bíblicos, hermanos, donde los santos hombres de Dios, en su humanidad, hermanos, muchas veces cometieron faltas. Cuando Pedro y los apóstoles fueron encarcelados por predicar el Evangelio, después de haber sido liberados por el poder de un ángel, nuevamente empiezan a predicar la santa palabra de Dios. Pero ellos, hermanos, son reprendidos por las autoridades, por los magistrados, porque no obedecían a la ley que ellos habían dado. Vamos a leer este pasaje de la Biblia para entender, hermanos, lo que es obedecer, amar y guardar los mandamientos de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el versículo número 27, la escritura dice, y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. Está hablando de Pedro. Y el sumo sacerdote les preguntó, ¿a quién? A Pedro y a aquellos que predicaban el Evangelio y que había sido motivo por el cual habían sido encarcelados. En este concilio, en esta junta,
que hacen, es un congreso donde se reúnen, dice que estaban presentes los magistrados, es decir, la autoridad civil. Hechos 5:27 lo dice. Pero también estaba la autoridad religiosa, estaba el sumo sacerdote, es decir, la autoridad civil y la autoridad religiosa. Sin embargo, estaban coludidos. ¿Para qué? Para frenar el evangelio que Pedro estaba exponiendo. Por eso la escritura dice, cuando los trajeron, habían sido liberados por el poder del ángel, pero los volvieron a aprisionar y los trajeron. Y los presentaron delante del concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Vamos a ver qué es lo que les pregunta. Aquí en el versículo número 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? O sea, está hablando del evangelio que ellos presentaban, del evangelio de la salvación por medio del Mesías Redentor, de Cristo Jesús. Ellos lo rechazaban. Sin en cambio, Pedro lo predicaba. Sigue diciendo la escritura, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí había una trampa, porque estaban echando la culpa a los apóstoles por predicar el evangelio de la salvación de Cristo, y ellos se sentían aludidos, porque decían que por esa causa la autoridad iba a ser condenada. Es lo que le estaban diciendo. La orden de no predicar se oponía totalmente al mandato divino. Por ello, se negaron Pedro y los discípulos a obedecer aún a costa de su vida. Aquí en el versículo 29 la escritura sigue diciendo, respondiendo Pedro, ¿a quién? A los magistrados, la autoridad civil, y a los sacerdotes, la autoridad religiosa. Les contesta Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta del apóstol Pedro, porque tenía la plena convicción de que el Espíritu Santo, que se había manifestado también en la cárcel por medio de un ángel, los había liberado, y él tenía la confianza de que lo que estaba hablando era la verdad. Aún exponía su propia vida, pero él daba el mensaje de la salvación. El verdadero cristiano, hermanos, obedece a Dios. Y esa es una enseñanza que sacamos de este pasaje que estamos leyendo. No importa las consecuencias que puedan acarrear, debemos de obedecer a Dios. Debemos de confiar plenamente en honrar a Dios primeramente. Por eso es de que más vale un no a tiempo que el tener que lamentar con consecuencias posteriores por no obedecer a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, después de este hecho estuvo con Pedro y con los discípulos y los protegía de todas las trampas del adversario. Los protegía, hermanos, para que ellos buscaran y encontraran la manera de predicar el Evangelio. Por eso el Evangelio se expandió. Recordemos, hermanos, que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, la Escritura nos dice cómo el primer sermón apostólico dado por Pedro, se convirtieron más de 3,000 gentes por predicar el Evangelio. Se da cuenta cómo la obra del Espíritu Santo por obedecer y honrar a Dios trae frutos. Y esa es una enseñanza, hermanos, que la misma Biblia nos presenta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay leyes, hermanos, en nuestros días que la autoridad civil está probando. Pero si la cotejamos con la palabra de Dios, está en completa oposición a la palabra de Dios. Entonces usted se pregunta, ¿cuál debe ser mi conducta como cristiano? La que está escrito, obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero aquí no está hablando, hermanos, en agredir, en poner una oposición abiertamente a lo que la autoridad está mandando, sino que más bien nuestra conducta como cristianos es de orar para que los hombres que están en eminencia tomando decisiones que tal vez por ignorancia o tal vez conociendo de la palabra de Dios están en oposición a lo que la palabra de Dios nos manda. Debemos de orar por nuestras autoridades porque la Escritura lo dice. Es por eso, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado con nuestro testimonio como cristianos para honrar lo que la palabra de Dios dice. Pero también la palabra de Dios, hermanos, registra cómo hombres y mujeres consagradas a Dios, por no decir un no a tiempo, cayeron en faltas que ofendían a Dios. Y debemos de aprender de esas amargas experiencias para no cometer los mismos errores. Pero tenemos que ir a la Escritura. Desde el mismo jardín del Edén, hermanos, la Escritura nos muestra cómo Adán y Eva pecaron por no saber un no a tiempo. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 3 y el versículo número 6, donde la Escritura dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. En este pasaje, hermanos, podemos enfatizar que Eva no era la primera vez que veía el árbol. Ella ya había visto el árbol, sabía que existía el árbol, pero también sabía de que Dios había apartado ese árbol para él y le había dicho que no deberían de comer. Sin en cambio, en Eva, hermanos, no se había despertado el deseo de comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque obedecía a Dios, porque estaba sometida y sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por amor. No por miedo, por amor a Dios. Por eso lo obedecía. Pero sin en cambio, entonces, ¿por qué cayó en pecado? Porque el adversario, hermanos, entró con su tentación y con su mentira, y Eva se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de la orden de Dios, se olvidó del mandamiento de Dios. Por el contexto de este pasaje, podemos notar cómo Eva fue seducida por el adversario. ¿Y esto por qué fue motivada? ¿Por qué se dejó de seducir por el adversario cuando el adversario le dijo que si comía del fruto del árbol del bien y del mal, dice que ella se iba a hacer igual que Dios? Y que si Dios le iba a decir que iba a morir, el adversario le dice que no iba a morir. Ahí está el engaño. Ella entró en duda de lo que Dios le había dicho y de lo que el adversario le estaba diciendo. Y esa duda lo llevó a una indecisión. Tenía poca firmeza para obedecer a Dios. Otro de los motivos, hermanos, por el cual cayó en pecado y no obedeció a Dios fue por incredulidad. El que no cree, hermanos, es como consecuencia del dudar. Otra tal vez fue por deslealtad o por infidelidad a Dios. Por eso Eva pecó. O tal vez por desobediencia. Es decir, no hacer lo que Dios le había ordenado. Y como la palabra de Dios lo dice, ahí se despertó en ella la codicia. Es decir, el apetito inmoral. No de satisfacer su deseo físico, porque tenía todos los árboles del huerto para comer. Ella no tenía hambre en su organismo, sino que tenía otro tipo de apetito. El apetito inmoral, el apetito para satisfacer sus deseos y sus pasiones.
Por eso ella, tanto como su esposo, cayeron en pecado. ¿Y todo por qué? Por no decirle no a la tentación, por no decirle no al pecado. Y es por ello, hermanos, que estamos considerando este tema de que decir no no es fácil. Es importante, hermanos, en la familia que como padres a los niños más pequeños se les enseñe las leyes morales, que ellos tengan el conocimiento, hermanos, del amor de Dios. La ley de Dios, hermanos, es el carácter de Cristo. Son 10 garantías de amor que el Señor nos ha dejado para vivir una vida completa de felicidad. Si todos obedeciéramos, hermanos, sus principios, sus mandamientos y estatutos, este mundo no estaría pereciendo. Viviríamos en armonía, con respeto, pero sobre todo amando al Señor. Por eso su palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos, hermano, obedecemos por amor a Él. Por eso es importante, hermanos, que de lo que se está llevando es hablar, hermano, cuando se debe de decir un sí es sí y cuando se debe de decir un no es no. Pedir la fortaleza que el Señor nos da. Conociendo su ley, podremos dar respuestas que sean, hermanos, honestas. ¿Cuántas veces te comprometes en algo y por no decir no, hermano, tu vida es fracaso? Este día, hermanos, se está llevando, decir no no es fácil. Pero si conocemos la ley de Dios, aquella respuesta será agradable para la persona porque te respaldas en el amor de Dios y en su palabra. Es importante que como esposos sepamos, hermanos, llevarnos por esas leyes divinas. Esas leyes divinas, hermanos, son sagradas para el Señor y tenemos que ser fieles a sus principios. Por eso estamos llevando la familia, estamos hablando del hogar. Como padres necesitamos, hermano, cada día apoyarnos en su moral y en sus leyes sagradas. El matrimonio, hermanos, Dios lo estableció. Desde el mismo jardín del Edén, el Señor dejó la familia. Y el Señor, el anhelo que tiene en el corazón es un matrimonio feliz. Sin embargo, ¿cuál es la condición de tu hogar? En vez de vivir esa armonía angelical, se vive un infierno en el hogar. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es edificar la casa. Porque si Él no le edifica, en vano trabaja la guardia. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano, a que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es su santa ley. El amor está impregnado en su palabra. Por eso llevemos el culto familiar y pidamos en este día que la gracia de su presencia se derrame en la petición que tú tengas. Estás llevando oración por tu esposo, por tus hijos. Apóyate, hermano, en su palabra, pero sobre todo seamos fieles y obedientes a sus principios porque amamos al autor de la ley, que es Cristo Jesús. Por eso estamos llevando, decir no no es fácil. Así es. Amén. La misma escritura, hermanos, nos enseña, nos deja ejemplos, nos da argumentos para que nosotros seamos obedientes a la ley de Dios. Amén. Hemos visto, hermanos, cómo el profeta Jeremías nos señalaba que el corazón del hombre es engañoso. ¿Y por qué? Porque muchas veces, hermanos, aún conociendo de la ley, de los mandamientos de Dios, hacemos cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos visto el caso de Eva y de Adán, como en el jardín del Edén, por no decir no a tiempo, trajo como consecuencias, hermanos, una condenación para toda la humanidad. Pero también veamos otro caso, el caso de Noé. Noé después del diluvio, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo Noé después de haber salido del arca? La escritura dice que lo primero que hizo Noé fue un altar, hizo un holocausto
Y en ese altar y en ese holocausto, hermanos, le dio gracias a Dios porque lo amaba y porque lo honraba. Sin en cambio, ¿qué es lo que hizo después? Y es lo que estamos leyendo aquí en Génesis 9, 20, 21. La escritura dice, ¿después de qué? Después de haber alabado a Dios a través del altar que hizo, comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, hermanos, no hizo nada malo en plantar un viñedo, ya que la uva o el zumo de la uva, hermanos, se usaba como una bebida refrescante en ese tiempo. Pero también, hermanos, recordemos que el zumo de la uva o el vino trae también un simbolismo en la Biblia que nos representa la sangre de Cristo. O sea que tenía un simbolismo. Pero sin en cambio la escritura dice que Noé lo bebió y se embriagó. Es decir, si el jugo de la uva se fermenta o se deja fermentar, es decir, se pone en reposo por un periodo determinado de tiempo a ciertas condiciones, por naturaleza la química que hace en el zumo de la uva es que agarra alcohol y deja de ser zumo de la uva y se convierte en vino, zumo de la uva fermentado, pero que también contiene alcohol por su propia naturaleza. Noé lo sabía, sí lo sabía, porque la embriaguez había sido uno de los pecados capitales en el mundo antiguo, es decir, antes del diluvio. Y Noé lo sabía. Y ese fue causa para que viniera posteriormente el diluvio. Él sabía que no debía de tomar bebidas alcohólicas o embriagantes y por no saber decir no a la tentación, cayó en pecado. La misma escritura, hermano, nos muestra cómo aún nosotros, sabiendo de lo que no tenemos que hacer, lo hacemos. Por eso es que nuestro corazón nos engaña. Por eso es que nuestro corazón es perverso. Porque nos dejamos seducir, al igual que Adán y a Eva, por el adversario. Y hacemos a un lado la ley de Dios, hermanos, sus mandamientos, sus ordenanzas, por darle satisfacción a nuestro egoísmo y comodidad, hermanos, a nuestra vida, en cualquier sentido. Pero veamos el caso de Abraham. Abraham, la Biblia lo registra como un hombre de la fe genuina. Sin embargo, en momentos de confusión o de duda, que por cierto fueron pocos, uno de ellos, hermanos, fue cuando se olvidó de la promesa de Dios que a través de la descendencia de él iba a venir la salvación. Pero sin en cambio, hermanos, al transcurrir el tiempo, después de que Dios le promete de que a través de su descendencia iba a venir la salvación, él se desespera y él toma decisiones precipitadas. Él se deja llevar por las circunstancias y pone atención a lo que le dice su esposa Sara. Y vamos a leer ese pasaje para saber cómo también Abraham, el padre de la fe, que así se le considera, también en su humanidad cometió errores y no supo decir un no a tiempo. Dijo entonces Sarai a Abraham, recordemos que ya había pasado la promesa, que ellos ya estaban en la vejez y que no veían descendencia que Dios les había mandado. Por eso es de que Sara le da estas palabras a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, la culpa de su esterilidad se la achacaba o se la daba a Jehová. Te ruego pues, o sea, con estas palabras, hermanos, ablandó o engañó el corazón de Abraham porque ponía a Dios en el plan
de que a Sara la había hecho aparte para no traerle descendencia y por lo tanto la promesa que le había dado no se iba a cumplir. Ahí está la trampa. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. O sea, ya no eran hijos de Sara, sino que eran hijos de la sierva, pero que ella iba a tomar porque su sierva, su esclava, era posesión de ella. Y por lo tanto, los hijos de la sierva eran posesión de Sara. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Abraham, por lo que dice la escritura, no refutó a lo que le estaba pidiendo su esposa, sino que hizo caso y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Por no saber decir no a tiempo, hermanos, trajo consecuencias. Abraham se olvidó de la promesa de Dios. Abraham se olvidó del poder de Dios. Abraham se olvidó de la ley de Dios. Y al transcurrir el tiempo, después de la promesa, y al no tener hijos, se deja llevar por las circunstancias, por no decir un no a tiempo. Génesis capítulo 16, versículo 2, la escritura nos sigue diciendo, dijo pues Sarai a Abraham. Bueno, ese ya lo leímos, vamos a leer lo que sucedió después en Génesis 23, 32 y 33, donde la escritura dice, y aquí nos da otro ejemplo, el ejemplo de Esaú, cuando él prefirió vender su primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, su hermano menor, dice, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú, hermanos, se olvidó de Dios, se olvidó de lo que representaba ser el hijo mayor y con todo lo que conllevaba la primogenitura, ser el sucedor de su padre, ser el principal entre su familia, entre su pueblo, ser el sacerdote que le tocaba como primogénito. Se olvidó de todo eso. Y por un plato de lentejas, hermanos, él vendió su primogenitura. Esto trajo, hermanos, sufrimiento. Sufrimiento a quién? A su casa. Sufrimiento a su pueblo. Y trajo un odio entre sus futuros descendientes. Y eso fue lo que pasó. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar atentos en obedecer lo que Dios nos manda y decir un no a tiempo. Hemos visto el caso de Pedro, el caso de Adán y Eva, hemos visto el caso de Noé, hemos visto el caso de Esaú, pero también la Biblia nos presenta, hermanos, otros casos, como el caso de Sansón, que por no decir no a tiempo, le revela a él a una mujer pagana el secreto de su poder que Dios le había dado, porque él era nazareo. Y uno de los requisitos de los nazareos, hermanos, es de que hacían un voto de consagración. Y ese voto de consagración, hermanos, consistía en no cortarse el cabello. Y él rompió con ese voto de consagración cuando le revela a Dalila cuál era el secreto del poder que Dios le había dado. Aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 16 y el versículo 16 y 17, la escritura dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, ¿quién? Dalila, una mujer filistea, una mujer que no tenía el temor de Dios, pero que sin en cambio quería saber el poder del Hijo de Dios. Por eso ella lo acosaba. La escritura sigue diciendo, su alma fue reducido
a mortal angustia, porque Sansón, hermanos, estaba en una disyuntiva entre obedecer a Dios y entre obedecer a esta mujer seductora que le atraía a él. Y que, por cierto, hermanos, él en desobediencia a la recomendación de sus padres se había juntado con ella. Y ahora estaba en esa disyuntiva. La escritura sigue diciendo, lo descubrió pues todo su corazón. Es decir, le confesó lo que Dios le había revelado. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Es decir, había sido consagrado para el ministerio de Dios. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Por no saberle decir no a la seducción, por no saber decirle no a la tentación, hermanos, tristemente la escritura nos dice que Sansón perdió la fortaleza, no solamente física, sino el poder de Dios que había depositado porque él había sido infiel ante una mujer pagana, por no decir un no a tiempo. Es por eso, hermanos, que la misma escritura nos dice cómo nosotros debemos de permanecer amando, obedeciendo lo que Dios nos dice y nos recomienda a través de sus santos mandamientos. Y por amor a Dios, nosotros los obedecemos, porque ahí tenemos la vida, en obedecer lo que Dios nos dice. Y en esa obediencia, en el amor de Dios, hermanos, yo creo en la salvación que Cristo me da. Es por eso que si yo amo a Dios, yo obedezco su ley. Y si obedezco su ley, hermanos, confío en la redención que Cristo a través de su vida y su derramamiento de sangre hizo por el hombre pecador. Por eso es de que debemos de estar bien cimentados en la palabra de Dios. Amén. La Biblia nos presenta, hermanos, también el caso de Salomón. Salomón, hermanos, ya en su edad avanzada, cae en una apostasía por no controlar su dominio propio. Salomón ya era un hombre de edad. Salomón ya había experimentado el andar en los caminos de Dios, porque era un hombre recto delante de Dios, porque fue una promesa que Dios le dio que era el hombre más sabio que había pisado sobre la tierra, porque él mostraba, hermanos, su temor a Dios, su obediencia a Dios. Pero pasados los años, hermanos, la escritura dice que él poco a poco fue cayendo en apostasía. ¿Y sabe por qué? Porque el adversario, hermanos, trabaja de una manera periódica en aquellos que se dicen estar fuertes en su fe. No los ataca de una manera rápida, sino que sabe, hermanos, que con el transcurso de los tiempos y de una manera periódica, al igual que Salomón, pueden caer en apostasía. Por eso, hermanos, la escritura, y vamos a leerlo, aquí en 1 Reyes, capítulo 11 y el versículo número 1, donde la escritura dice, y esta es la apostasía en el que Salomón cayó, ya siendo un hombre de edad, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Es decir, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, cómo el rey Salomón amaba a mujeres paganas. Por eso la palabra de Dios nos dice a las moabitas, a las de Amón, a las edomitas, a las sidonitas y a las hetitas, porque eran mujeres paganas. Él se inmiscuyó, él se mezcló, él olvidó de lo que Dios le había dicho, que no se debería de mezclar con naciones paganas. Sin en cambio, él lo hace. ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, aquí en el versículo 3 y 4 de 1 Reyes 11,
la escritura dice, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 mujeres concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Ya a su edad avanzada, ya en la experiencia que él había tenido, hermanos, Salomón se desvía. Salomón, el hombre más sabio, cae. Salomón, el hombre recto, cae. Salomón, el que decía amar a Dios y obedecer sus mandamientos, cae. ¿Y todo por qué? Por no decir un no a tiempo. Por eso comentábamos, hermanos, que decir no no es fácil, porque hasta los hombres más rectos, hasta los hombres más fervorosos, hasta los hombres más piadosos, hermanos, son seducidos por el poder de Satanás a través de la tentación, y esa tentación, hermano, nos lleva al pecado. Pero ¿qué pasa después con Salomón? Vamos a leer, hermanos, vamos a leer una cita inspirada de Elena G. de White, donde nos abre el panorama y nos dice qué es lo que le pasó a Salomón después de su apostasía, después de que desobedeció a Dios y cuáles fueron sus consecuencias. Vamos a leer aquí en Patriarcas y Reyes, cómo la misma escritura, hermano, nos dice qué es lo que le pasó a Salomón. Vamos a poner una ilustración donde vamos a poder leer lo que la mensajera del Señor nos dice, qué es lo que va a ocurrir en este escrito inspirado. La inspiración dice, y vamos a leerlo con mucha atención, hermanos, porque aquí vemos las consecuencias que tuvo Salomón. Durante 6 días, la nube cubrió el monte como una demostración de la presencia especial de Dios. Sin embargo, no dio ninguna revelación de sí mismo ni comunicación de su voluntad en ese tiempo. Durante ese tiempo, Moisés permaneció en espera de que se le llamara a presentarse a la cámara de la presencia del Altísimo. Se le había ordenado, sube a mí al monte y espera allá. Y aunque estos se probaran su paciencia y su obediencia, no se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para él un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina sin soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen de su corazón, la meditación y la oración antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Creador. En el caso de Moisés, hermanos, por lo que hemos leído, la inspiración nos dice que debemos de ser perseverantes, que debemos de estar preparados en comunión, en oración, para presentarnos ante la cámara o a la presencia del Altísimo, para ser obedientes a su santa ley de Dios. Lo que hemos leído, hermanos, que sea una reflexión para que cada uno de nosotros tengamos la plena convicción que si obedecemos los mandamientos de Dios, hermanos, es porque tenemos a Dios, amor al Señor. Es porque amamos, hermanos, lo que Cristo hizo a través de su sacrificio expiatorio. Y que los mandamientos, hermanos, no nos salvan. Que los mandamientos, hermanos, muestran nuestra obediencia a Dios, porque Jesús es el único que nos salva. Por eso, hermanos, decir no no es fácil. Meditemos, hermanos, en lo que hemos leído y pidámosle al Espíritu Santo para que ponga esa convicción de permanencia,
y que como lo hemos leído con el ejemplo de los santos hombres de Dios, que por no decir a tiempo, hermanos, cayeron en debilidad y en pecado, que nuestra causa, que nuestro caso en especial, hermanos, sea mantenernos firmes, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Amén. En este día se está llevando el culto familiar, hermanos, y pidamos al Señor la obediencia a sus principios. La adoración, hermano, en el hogar está establecido desde el Edén. Desde el Edén el Señor tenía la comunicación con el hombre, pero tristemente el pecado rompió esa relación. Y este día, hermanos, es la oportunidad para que el Señor gobierne ese hogar, edifique tu casa. La situación, la adversidad por la que estás pasando, el Señor puede dar la gracia, hermano, en lo que tú estás suplicando. Te invitamos, querido hermano, a que cada día abras las puertas de tu hogar para que ese altar espiritual, que lo hagas en familia, el Señor ponga el deseo en tu corazón de unir tu familia, tu hogar, tu matrimonio, en la oración y en el estudio de su palabra. Su palabra nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son sagrados. Por eso en este día, hermano, estamos pidiendo al Señor que edifique cada día la familia y que Dios dé gracia, hermanos, para ese cerco que cada uno de nosotros necesitamos una protección divina a través de sus ángeles. Por muy urgentes que sean tus negocios, no dejes de juntar a tus hijos, tu hogar al altar del Señor con oración a través del culto familiar. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y pidamos que los santos ángeles de Dios rodeen tu hogar, tu casa. El culto familiar es una bendición. Unámonos en este día a suplicar al Señor que Dios dé gracia. Dice su palabra, y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos, ¿dónde? En tu casa. Ahí se inicia, hermanos, ese altar espiritual de la palabra de Dios. Por no decir no, traen consecuencias. No permitamos cosas que se hagan, hermanos. Por ignorancia a la palabra Dios perdona, pero si sabes que es pecado, hermano, es condenación. Por no decir que no a tiempo. Pidamos al Señor sabiduría como padres, que Dios nos guíe con nuestros hijos, con nuestros nietos, y seamos sabios y prudentes para contestar con sabiduría. Vamos a hacer la oración en este momento, a suplicar al Señor su gracia. Padre amado, en este momento, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos oído tu santa ley. Oramos ante todo, Señor Jesucristo, para que cada día des la convicción, Señor, en el corazón, que tus mandamientos, tus principios son sagrados. Oramos ante todo, Señor, para que esa ley esté honrada en tu presente, en nuestro hogar, y te rogamos ante todo que nos ayude, Señor, a amar tus principios por amor a ti. Te pedimos humildemente por la familia, por el matrimonio. Hacemos oraciones, Señor, por nuestros hijos y nietos, y rogamos que la luz de tu verdad penetre sus corazones. Es tiempo, Señor mío, de ponernos a cuentas contigo, y te rogamos que perdones la indiferencia. Oramos ante todo, Señor, por el perdón de nuestras faltas, y te pedimos que nos des la capacidad, la sabiduría, que nos des la gracia, Señor mío, ante tus ojos y ante los ojos de nuestros hijos para saber hablar y decir no a tiempo. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada matrimonio, para cada familia, especialmente aquellos, Señor mío, que se encuentran, Señor, en una situación difícil. Edifica la casa, Señor, y no permitas que el hogar, Señor, lastime a los más pequeños, que son los hijos, los que sufren cuando hay una separación. Te pido, Señor Jesucristo, que des gracia en reconciliar, que des gracia en edificar, que des gracia en construir nuevamente. Edifica la casa y favorece este ruego que hacemos de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos este día hacer oración por la familia. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté en cada hogar y en cada matrimonio. Bendiciones. Amén.